Este 30 de agosto, el juez Jimmy Bremer suspendió nuevamente la audiencia de ofrecimiento de prueba en el caso de la abogada Claudia González. Esta audiencia ha estado estancada durante 90 días y, tras solicitar que fuera pública, el juez pidió un informe al Ministerio Público sobre la cobertura de la prensa a este caso, alegando que él y otras partes procesales se sienten en peligro. La decisión del juez contraviene dos resoluciones de la Sala Primera de Apelaciones que ordenaban la continuación y la conclusión de la audiencia. Con esta acción, Bremer refuerza su cuestionada reputación en un caso que pone en evidencia cómo la justicia en Guatemala se manipula en favor de grupos oscuros mientras se atropellan los derechos de quienes luchan por la transparencia y la verdad. Claudia González es una abogada reconocida por su defensa de ex fiscales criminalizados y enfrenta un proceso penal debido a una denuncia presentada por la ex magistrada Blanca Stanley. Este conflicto comenzó en 2017, cuando González, trabajando para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, presentó una solicitud de antejuicio contra Stanley. La denuncia de González se basaba en las acusaciones del juez Carlos Ruano, quien afirmó haber recibido presiones de Stanley para favorecer a su hijo en un caso de corrupción. Blanca Stanley, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, fue capturada el 8 de febrero de 2017. La detención ocurrió luego de que el juez Carlos Ruano denunciara que Stanley lo presionó para que favoreciera a su hijo, Otto Molina Stanley, en un caso de corrupción relacionado con el fraude al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX. Tras su captura, Stanley fue enviada a prisión preventiva y posteriormente destituida de su cargo como magistrada. Sin embargo, después de su destitución y un tiempo en prisión, Stanley fue liberada y compensada con el mismo puesto, además de recibir una indemnización económica como parte de un acuerdo judicial. A partir de su regreso a la vida pública, se ha señalado que Stanley inició una serie de acciones legales contra personas vinculadas a la extinta CICIG, entre ellas Claudia González, quien había participado en las investigaciones que llevaron a su captura. Stanley, por su parte, acusa a González de abuso de autoridad, argumentando que la abogada no tenía derecho a solicitar el retiro de su inmunidad con los medios de prueba presentados. Este delito, según Stanley, es exclusivo de los funcionarios públicos, un estatus que González no poseía. Desde el inicio de las audiencias han ocurrido múltiples irregularidades que parecen diseñadas para entorpecer el proceso y mantenerlo en la oscuridad. Una de las estrategias más alarmantes ha sido la continua suspensión de la audiencia de ofrecimiento de prueba, la cual ha sido pospuesta repetidamente, acumulando ya más de 90 días de retraso. Además, la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia y su defensa han estado trabajando activamente para evitar la transparencia en el caso. Un ejemplo claro de esto fue lo que ocurrió este 30 de agosto, donde se le solicita al juez Jimmy Bremer que cerrara las puertas de la audiencia, impidiendo que periodistas y observadores internacionales presenciaran lo que ocurre dentro de la sala. Esto va en contra de la orden emitida por la Sala Primera de Apelaciones, que había determinado que la audiencia debía de ser pública. Esta falta de transparencia no solo es un atentado contra el derecho a un juicio justo, sino que también perpetúa la percepción de impunidad en casos que involucran a figuras de poder en Guatemala. Estas suspensiones prolongan innecesariamente el proceso y generan un impasse legal, violando los derechos constitucionales de Claudia González. ¿Quién es Jimmy Bremer? Jimmy Rodolfo Bremer Ramírez es una figura polémica en el sistema judicial de Guatemala. Actualmente ocupa el cargo de juez del Juzgado Décimo Penal, donde ha estado involucrado en casos de alto perfil, incluyendo el proceso contra el periodista del periódico José Rubén Zamora. Bremer ha sido criticado por ordenar investigaciones contra periodistas y columnistas del periódico y otros medios de comunicación, bajo el argumento de que estaban obstruyendo la justicia. Esta decisión, tomada a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI, ha sido vista por muchos como un ataque a la libertad de prensa y un intento de silenciar voces críticas. Esta situación llevó a que diversas organizaciones internacionales condenaran la acción, argumentando que amenazaba gravemente la libertad de prensa en Guatemala. Además, Bremer ha sido incluido en la lista de actores corruptos y antidemocráticos del gobierno de Estados Unidos debido a las resoluciones que favorecen a figuras señaladas por corrupción y a la autorización de medidas en contra de exfiscales, periodistas y políticos de oposición. Su decisión de cerrar las puertas a periodistas y observadores internacionales durante las audiencias del caso de la abogada Claudia González es una clara violación del artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que garantiza la libertad de prensa y el derecho del pueblo a estar informados. El hecho de que un juez impida la cobertura mediática de una audiencia, especialmente en un caso tan delicado como el de Claudia González, donde están en juego derechos fundamentales y la integridad de las instituciones democráticas, representa una amenaza directa a la libertad de expresión. Al cercenar este derecho, se debilita la transparencia del proceso judicial y se socava la confianza en la justicia. La libertad de expresión es fundamental para una sociedad democrática y cualquier acción que la limite debe ser vista con gran preocupación. Estas acciones no solo atentan contra los derechos
de Claudia González, sino que también envían un mensaje claro. La transparencia no tiene cabida en los tribunales de Guatemala cuando los poderosos están en peligro. ¿Qué temen Blanca Stalin y Jimmy Bremer? ¿Por qué buscan operar en la oscuridad? No olvides dejarnos tus comentarios y seguirnos en todas nuestras redes sociales.